quiénes somos, qué estamos haciendo, qué estamos buscando, qué estamos experimentando y cómo también, de alguna manera que a mí me conmueve mucho, cómo lo estamos viviendo todas y todos al mismo tiempo, pero desde otras frecuencias, desde otras miradas, desde otros contextos, desde otros países, Ujú. pero estamos ahí conectados, ¿no? En esa gran sabiduría universal, en esa conciencia infinita. Bienvenidas a todas y a todos a Alquimia Heart, el podcast Heart. Y hoy estamos con Su Villacorta. Su Villacorta forma parte de la certificación Heart, la está cursando. Ya estás terminando, Su querida. Así que bueno, si querés presentarte, bienvenida a este espacio. Gracias, Clary, por la invitación y por abrir este hermoso espacio de compartir. Yo soy Su Villacorta, soy hondureña, vivo en la capital, en Tegucigalpa, en Honduras, y estoy ya en la recta final eh, de la certificación HERT. No quiero terminar porque pues ha sido un espacio muy, muy lindo, ha sido un espacio con muchísima apertura y ha sido un placer, ha sido una delicia aprender en ese espacio, en esa comunidad que se ha podido crear. Y supongo que eso es algo de lo que vamos a hablar un poquito y que vamos a compartir más adelante. Gracias. Sí, sí, bueno, qué lindo escucharte también. Pensábamos abordar hoy el tema de las terapias psicocorporales, ¿no? Con abordaje corporal. No sé si esto lo conociste directamente en HERT o ya venías con un proceso previo al respecto. Su, ¿nos querés contar un poco cómo ha sido tu experiencia? Fíjate que lo conocí en espacios, digamos, holísticos, no tanto en la parte académica como me hubiera gustado, y terminé de afianzarlo en HERT, digamos, ¿no? Sobre todo porque cuando yo inicié en la certificación venía con el cuerpo muy en contractura, muy con tensión, ¿no? Entonces había más un proceso mental que psicocorporal, obviamente. Y al entrar en la certificación había mucho espacio para trabajar esa conexión, para regresar a esa conexión. Y por supuesto que me dio otras miras, ¿no? Desde el reconocer cómo venía mi cuerpo, cómo estaba mi cuerpo, cómo se sentía mi cuerpo. Y fue muy lindo volver a reconectar y volver a afianzar ese lazo entre mente-cuerpo, obviamente espíritu, ¿no? Pero en un primer momento esa parte de cómo el cuerpo está conectado con lo que estoy sintiendo, ¿no? Cómo se va manifestando lo que estoy encontrando, esa emocionalidad, esos pensamientos. Y termino de hacer clic, ¿no? Con la importancia de poder llevarlo al terreno de las consultas, ¿no? Al poder acompañar a otras personas en su proceso. Porque si bien la parte conversacional o esta parte de dar cabida a las ideas, a lo que voy sintiendo, es muy importante, me parece, y en la experiencia también me fui adentrando en esa desconexión que vamos dejando al cuerpo, ¿no? Es como, bueno, me duele la cabeza, te haces un tecito, te tomas un analgésico, pero vení, trabajemos cómo estás pensando o cómo lo estás procesando, pero había como una separación en lo que me está diciendo el cuerpo, ¿no? Bueno, tuve una situación fuerte esta mañana o tuve una discusión que me lleva con el pensamiento durante hace varias horas, pero no estoy sintiendo el cuerpo, ¿no? Es como que fuera un ente separado de lo que nos compone, ¿no? En el ser. Y fue muy lindo traer a este momento, ¿no? Y vivenciarlo con otras personas, con mis colegas y compañeras y compañeros de HER. Y vernos también en esa dinámica, ¿no? Donde tenemos la oportunidad y el espacio de
sin evasión, porque es un espacio seguro que permite la contención, donde no hay juzgamiento. Entonces, ¿cómo te vas a decir que no en un espacio así? Y es lindo también, Clara, esa semilla que sembras de poder expandirla en otros contextos, de poder llevarla a otros espacios. Porque también creo que el espacio de confianza es lo que más hace falta en un contexto de acompañamiento y de sanación. No va a ser posible si no te sentís segura o seguro de poder expresar, y a veces el cuerpo necesita soltar desde llanto, temblores, movimiento, esa necesidad de expresar, ¿no? De volver al disfrute, porque como adultas, como adultos, pareciera que no tenemos permiso de expresar ese juego, esa parte lúdica, que justamente lo traían ustedes en el podcast anterior con Nashi. Y sí, realmente sí hace mucho sentido. Es como que al momento de la adultez ya no tenemos permiso ni chance para expresar y seguimos siendo seres emocionales, seres sintientes, que habitamos un cuerpo, y este cuerpo tiene la fortuna de experimentar muchas emociones en diferentes matices. Y otra cosa también muy linda es que este abordaje psicocorporal te permite o te da la oportunidad, si así lo querés, de poder vivenciar y habitar las emociones desde otro punto de conciencia, desde otro ángulo, ¿no? Desde otro ángulo incluso más compasivo, porque mientras sigamos teniendo cerebro, mientras sigamos teniendo emociones, obviamente nos vamos a enojar, y en el mundo hay tantas cosas que ocurren que nos llevan a la alegría, pero también nos sumen en la tristeza, ¿no? Pero ya las vivimos de otra manera. Muchas veces no desde el estancarme en una emoción, sino desde voy a crear entonces. Si, por ejemplo, ¿no? El enojo que es tan satanizado muchas veces. Totalmente. Y el enojo es una emoción tan poderosa porque te puede mover a la acción, ¿no? Desde sentir injusticia, desde sentir incluso esa compasión, pero más magnificada en la acción, ¿no? Incluso cómo te lleva el cuerpo a sentir ese calor que te hace moverte, ¿no? Y es una emoción tan transformadora, si lo vemos desde ahí, ¿no? Porque también podría destruir, podría dañar o dañarnos, pero cuando se ve desde la transformación puede provocar tantos movimientos a nivel social, a nivel colectivo, a nivel de comunidad, y creo que es muy valioso darle lugar a cada emoción, pero sabiendo también que así como llegan, traen un mensaje, una transformación y luego se van, porque no es sostenible también como organismo. Imagínate tolerar un enojo de 10 años. Bueno, sí es tan difícil manejarlo en un solo día, una emoción tan intensa, porque te demanda energía, te demanda atención, y todas tus células están ahí trabajando en conjunto para mantener esa emoción. Entonces, qué lindo es poder hacerlo desde esta visión, desde esta mira, sin juzgarnos también, aprender y darle oportunidad a las emociones que se expresen sin ninguna categoría, sin categorizarlas como buenas o malas, simplemente están ahí para proporcionar información, tanto de mi entorno, desde mi mundo interno, también como está el exterior, y poder hacer de eso una réplica positiva para acompañar a aquellas personas que en ese momento quizás no entienden qué es lo que están sintiendo, no saben cómo convivir con esa emoción, cómo darle lugar, porque claro, hemos aprendido tantas cosas, y entre ellas a cómo no sentirlas. Imagínate, ¿no? Desde cómo ver el llorar como una debilidad en lugar de verla como un recurso para liberar, para transformar. Y es muy lindo como desde Heart podemos
podemos verla de esa manera. Yo aprendí muchísimo y es parte ahora de mi forma personal de vivir y de compartirme también y de poder acompañar a aquellas personas que así lo quieren, ¿no? Desde otro punto. Y eso también me ha traído mucha ligereza en mi andar, ¿no? Saber que este es un paso temporal y así como de temporal es la vida, así son las emociones también, pero eso, ese sentido de impermanencia le va dando también la intención y el propósito de disfrutarlo, ¿sabes? De disfrutarlo, no como quiero acabármelo todo, sino que quiero darle espacio a lo que voy viviendo, con respeto, con compasión, pero también con contemplación, ¿no? Porque no sé cuándo va a regresar, ¿no? Y es muy lindo porque, por ejemplo, en algún momento de la vida pude participar en una meditación, me imagino que la conoces, la meditación Vipassana, que es como hacer este escaneo corporal también. Y una de las frases que repite mucho es la impermanencia, ¿no? De poder estar atentas a la avidez y, y también estar atentas a la aversión, ¿no? Y básicamente es esto, no es de negar las emociones, es de verlas, honrarlas, pero también darle su espacio y el momento que se tengan que ir, porque se van a ir. Y ha sido muy lindo encontrar esta integración también desde la mira de Hert, desde esta perspectiva tan amorosa y tan respetuosa que estás ofreciendo, que estás dando como un servicio auténtico. Y es muy lindo, ¿no? Cómo este lenguaje se va encontrando en diferentes espacios. Hermosos, gracias, gracias, qué bonito escucharte, siempre. Siempre escucharte. Tan bella. Y pensaba en esto de los contextos que traías, ¿no? Porque qué importante que seamos como semilleros de nuevos contextos, de generar estos contextos de presencia, de amorosidad, de no juicio, de habilitar las expresiones genuinas, Sí. de darnos cuenta de que hoy incluso neurocientíficamente estamos dándonos cuenta como humanidad de la importancia fundamental que todo el cuerpo tiene en los procesos psicológicos, ¿no? Que somos una unidad y que, bueno, hemos tenido, creo que como desde la psicología más académica, sobre todo por ahí las terapias holísticas vivieron otro proceso, pero desde la psicología sí que hemos vivido todo este paradigma científico en donde el cerebro intentaba explicarse por sí mismo y era todo de acá para abajo, no existía, ¿no? Y hoy por hoy Como viviendo, solamente está ahí. sí, estamos viviendo una revolución enorme a nivel científico que claramente nos está llegando también a los psicólogos a darnos cuenta de que somos cuerpo, de que somos cuerpo, de que las emociones se habitan en el cuerpo físico, de que el trauma se ancla y se encapsula en nuestro cuerpo físico y que no hemos aprendido, ¿no? Como leía ayer, claramente nos han enseñado en la escuela que tenemos 5 sentidos, todo para mirar afuera. Y no nos han enseñado la interocepción, la propiocepción, los sentidos que nos ayudan a observarnos, a sentirnos, a darnos cuenta de cómo estamos, de cómo están nuestros órganos, de cómo está nuestro cuerpo. Es como si todo eso pasara como desapercibido, ¿no? De cómo me siento, de cómo me habito, de cómo está mi postura, de cómo está mi gesto, de cómo está mi proceso respiratorio, de cómo estoy y cómo me impacta el otro en mi mundo interno. Cuando puedo desarrollar esa presencia, que es lo que buscamos también dentro de esta técnica, buscar desarrollar esa presencia, podemos habilitar la presencia del otro desde un lugar muchísimo más libre, más suelto, más relajado, y son contextos. Entonces me parece súper hermoso esto que traes, porque es parte de la intención, que se generen cada vez más contextos desde este lugar, ¿no? Como contextos habilitantes de presencia, de liberación, de expresión, de amplificación de la conciencia, de conexión auténtica, ¿no? Qué bonito. Sí.
La verdad es que sí, a nivel de trauma sobre todo, históricamente y socialmente incluso, como el cuerpo, como territorio, ¿no? De cada uno, de cada una, de cada une, como también ha sido silenciado, ¿no? Desde la mercadotecnia, desde los productos que se venden para atenuar el dolor, para quitar vello, para cambiar el color incluso de nuestros labios, de nuestra piel. ¿Cómo, cómo ha trascendido ese silenciamiento, ¿no? De no sentir, de no percibir? Y también cómo al momento que vamos perdiendo esa conexión, obviamente, es más fácil quedarnos o que se enquisten de alguna manera esas emociones que no fueron trabajadas y que el cuerpo como receptor las acoge y de repente se tensa, se tensiona y continúa avanzando, ¿no? Porque el cuerpo se empieza a ver como una máquina de trabajo y no como un instrumento de sentir, de expresar. O sea, si sabemos cómo está la temperatura, si necesito abrigarme o por el contrario necesito quitarme un poco más de ropa o si la carga está pesada, ¿no? Es darle ese lugar también a qué estoy sintiendo, pero con el respeto también de que es otro sentido, ¿no? La piel, ese órgano tan extenso que tenemos y que percibe tanto y no se le da lugar también. Entonces, obviamente, como el trauma en sí va englobando todos estos componentes que nos hacen ser y que hemos dejado por fuera, ¿no? Y cuando tomas conciencia de lo importante que es mi cuerpo, de por qué quiero cuidarlo, no porque me lo digan de la afuera, es porque tomo la conciencia de que quiero cuidarlo, que me permite vivir, que me permite transitar. Y cuando luego en esa integración también puedes acompañar y, y dar también esta mira del cuerpo es importante, tu cuerpo es importante y tratarlo con ese respeto, sobre todo si ha venido de situaciones de maltrato y posiblemente a nivel sistémico ese maltrato se ha reproducido en los seres, personas que nos anteceden. Cuando empezamos a ver ese cuerpo con respeto, esas maternidades también con respeto que culturalmente sabemos que el rol sobre todo de la madre, del padre, de las abuelas es tan incansable, es tan dedicado al servicio, pero no hay descanso. Y ese cuerpo también se cansa y cuando lo podemos traer también a nuestro espacio, a nuestra conciencia, a nuestra reflexión, nos damos cuenta que el cuerpo es tan importante, cómo cambia una vez que empezás a respirar con conciencia desde otro ritmo, cómo funciona también o cómo responde cuando empezás a comer con otro nivel de conciencia, cuando empezás a hidratarle. Sabemos el beneficio que tiene el movimiento, el ejercicio físico, pero también el movimiento, ¿no? Como baile, como caminata, como darle ese espacio a lo lúdico, también va generando otras miras y, y el reconocer el poder, el propio poder desde otro espacio, ¿no? El juego que es tan importante y que, como te decía al inicio, como lo hemos ido dejando de lado y viéndolo como un recurso que ya no es necesario, cuando sigue siendo necesario siempre, desde que abrimos los ojos a la vida hasta la última vez en que lo cerramos, ¿no? Es importante ese movimiento y mientras sigamos habitando un cuerpo, creo que lo psicocorporal tiene que estar ahí, presente, ¿no? Constante. Sí, qué hermoso lo que traes también de lo lúdico, de lo creativo, de la posibilidad de enraizar esa conciencia que nos hace humanos también, la posibilidad de crear y de recrear. Pero claramente, como te escuchaba y decía, sí, es una anestesia colectiva enorme, ¿no? Una anestesia colectiva que sirve también a la cultura de consumo,
a la enajenación del cuerpo físico, a Sí, la habilitación de síntomas, a tapar los síntomas, a jamás escuchar al cuerpo, a jamás decir, bueno, esto que me pasa, con qué tendrá que ver, a dónde me lleva, qué será, ¿no? No digo que igual todos los síntomas solo tengan un origen psicocorporal, pero sí que no es solo no es solo. psicoemocional su origen, pero sí que todos los síntomas tienen una parte psicoemocional. Qué importante poder escucharnos, sentirnos, habitarnos. Entonces hay como una revolución muy grande que estamos empezando a gestar como humanidad, pero también hay mucho instituido, ¿no? De grandes farmacéuticas generando Claro, productos que no les sirve toda esta conciencia, no les sirve la presencia, la autenticidad, la paz, la liberación, porque claramente consumimos menos, nos enfermamos menos, como somos más autosustentables y todo esto los medios de exactamente. comercio no estaría colaborando, pero bueno, esta posibilidad de darnos lugar a, a sentir nuevamente, a habitar nuevamente nuestro cuerpo, y digo nuevamente porque se va perdiendo evolutivamente con el desarrollo de nuestro intelecto y también con el desarrollo de la cultura en la que habitamos, ¿no? Como que ya de por sí un niño, no sé cómo será allá en Honduras, pero un niño hasta los 5 años en Argentina tiene toda la posibilidad de jugar y de disfrutar, y los jardines de infantes que se llaman acá, tienen como juego, la casita, cocina, ¿no? Espacios muy hermosos. Ahora, Qué cumplen bello. 6 pobres criaturas y ya tienen que estar sentados 4 horas con el timbre del recreo, escribiendo, viendo a la maestra, no se pueden parar, Guardar silencio. guardar silencio, y es como, ¿qué pasó acá? Por favor. Y eso también es como todo el impulso de movimiento del cuerpo, de creatividad, que somos seres totalmente enraizados en nuestro cuerpo cuando somos niños, empieza a frenarse, empieza a ser como algo a reprimir, algo a olvidar, algo por el predominio de la razón. Entonces, parte de la sanación, parte de la salud es la reconexión con el sol, con la luna, con los ciclos, ni hablar de los ciclos femeninos en todo esto, de los ciclos de lo que somos mujeres, ¿no? Eh, Tanta enajenación hemos vivido y hay tantas Sí. memorias de dolor, como dice Eckhart Tolle, el cuerpo del dolor en las mujeres, ¿no? Que viene siendo alimentado durante siglos. Entonces, qué importante, y es cuerpo nuevamente, qué importante darnos cuenta de que hoy nos venden tantas cosas para seguir adelante, para no escuchar, para anestesiar, porque hay que seguir, porque es la productividad, porque eso es el feminismo. El feminismo es múltiple, pero hay una vertiente del feminismo que claramente tiende a anular todo el cuerpo de la mujer, todo el disfrute, lo cíclico, lo precioso, lo abundante, el cuerpo del dolor para ser transmutado y regenerado, la conexión con la tierra, la conexión con la vida. Cuando yo me recibí y un tiempo después y durante mi carrera aquí en Argentina, era una competencia tremenda entre los modelos de terapia y los profesionales. Yo estaba naturalizado, cuando yo me recibí estaba como naturalizado de alguna manera, ¿no? Como que esto era, sí, eran enfrentamientos enormes entre modelos, entre personas que encarnaban modelos, y luego como yo creo que también es el habitar desde el cuerpo, lo que nos permite sentirnos y competir. Cero, ¿no? Porque cuando nos sentimos hay lugar para todos y podemos colaborar. Podemos tener una causa común y colaborar desde Honduras, desde Argentina, desde México, desde España, desde Perú. Y estamos colaborando, nos estamos encontrando, ¿no? Sí, sí, y fíjate que, bueno, aquí también ocurre, ¿no? O al menos en mi experiencia, sí, esa competencia entre modelos, que finalmente creo que cada persona va encontrando el modelo o la técnica que se vaya ajustando también a su sentir y claro, eso lleva tiempo también, ¿no? Estamos de acuerdo que así como sembras una planta,
pues sembras una semillita, tenés que darle tiempo a ese proceso para que vaya creciendo, para que vaya germinando. También un proceso de acompañamiento llevará su tiempo, sobre todo y dependiendo de qué es lo que estemos tratando, ¿no? Y precisamente es esto, nuestro rol, nuestro servicio también va en función de acompañar, de acompasar estas situaciones que muchas veces tienen muchísimo tiempo acumuladas, que vienen desde el maltrato, sobre todo al cuerpo. Hay tanto maltrato hacia el cuerpo, hay tanta invisibilización del cuerpo, tanto externa como interna, que evidentemente tiene una conexión con lo que pienso, con lo que siento, y se ve ahí manifiesta, ¿no? Es por eso que recuerdo mucho este espacio Alquimia, ¿no? Este espacio que ha generado, sobre todo a mis compañeros, compañeras que vayan a ver este episodio. Les recomiendo mucho hacerlo, si lo pueden en vivo mejor, pero si no en diferido, y para mí es mi recurso en este momento, mi recurso personal. Si no puedo hacerlo en vivo, es importante para mí hacerlo en la semana, porque si bien tengo otros espacios donde puedo conectar con mi cuerpo, pero ese espacio para mí es tan importante, es tan primordial. Uno, porque lo comparto con personas que conozco, que conozco dentro del espacio de la certificación, pero también dentro de ese espacio, porque ahí estamos todos, ¿no? Quienes estamos quizás un poquito de salida, quienes ya salieron, quienes están iniciando, y la sinergia ahí es tan auténtica y es tan contenedora, porque de repente nunca nos hemos visto cara a cara, pero nuestras energías están ahí compartiendo, y el espacio que permite que haya esta expresión desde el ser de cada uno, de cada una, sin juzgamiento, con confianza, con respeto, con amorosidad, te permite ser. ¿Cómo no vas a aprender desde ahí? Y creo que eso ha faltado mucho en los espacios académicos, ¿sabes? Esa oportunidad de vulnerabilizarnos, de escuchar, incluso de sentir, porque muchas veces no se necesita hablar. Has creado espacios desde el silencio. Y es incluso hermoso ver cómo sin hablar nos hemos conectado, hemos llegado a sentir lo mismo, o hemos estado trabajando las mismas situaciones, sensaciones, emociones, y cómo con el simple hecho de abrirnos auténticamente podemos conectar, y hay muchas pruebas de esto a nivel de estudios académicos, ¿no? Donde hay esa sinergia, pero también, ¿por qué no estudiamos más esa sinergia? ¿Por qué no vamos más profundo a demostrar, ¿no?, que esto es posible? Porque la propia experiencia nos lo está diciendo, ¿no? Y sé que vos te has sentido también igual, y cada vez que podés lo compartís, ¿no? De cómo nuevamente estos espacios nos confirman que es así, que dentro de nuestra individualidad también hay una colectividad ahí. Y esto me trae también, por ejemplo, al módulo 6, que es muy lindo, donde se ve esta parte de la grupalidad, pero también el abordaje psicocorporal y el engrama, y aparece el sistema Milderman, que a mí no lo conocía tan profundamente como en este momento, y su abordaje desde el cuerpo, desde los anclajes, desde la postura, desde esta hipótesis, ¿no?, que ella trae desde que estás en el vientre materno y estás en el crecimiento de ese cuenquito, de ese lugar tan sagrado y tan tuyo, y de repente tu cuerpo está empezando a crecer, y cómo hay cierta incomodidad o cierta postura que también se va fijando en el cuerpo, y luego salimos al exterior y todavía conservamos esa memoria de esa incomodidad en alguna parte del cuerpo. Y cómo también el interpretar, el procesar el de afuera también impacta con ese engrama, ¿no? Y
y tener el desafío o la oportunidad de ir encontrando dónde está ese engrave en mi cuerpo, dónde lo voy sintiendo, cómo lo voy manejando. Me parece tan integrador y también tan respetuosa esa forma de ver al ser como algo integral, ¿no? Me encanta que en este momento de reestructuración, llamémoslo así, de reestructuración humana, estamos dándole vuelta también a los conceptos y revalorando, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser fuerte? Porque en todos los seres hay fuerza, pero también en todos los seres hay sensibilidad. ¿Y cómo es esa nueva sensibilidad? ¿Cómo es esa sensibilidad para Clara? ¿Cómo es esa sensibilidad para mí, para Su? ¿Cómo es para todas las personas con las que compartimos el día a día? Sobre todo tomando en cuenta también que muchas veces convivimos con personas de nuestro linaje que quizás no tuvieron la oportunidad de tener esta conversación desde la escucha, desde el compartir auténtico, desde la recepción amorosa, y cómo ven sus cuerpos también, cómo ven su expresión, cómo se permiten expresar desde esos preceptos que muchas veces pueden ser cargados de prohibición, ¿no? O del debe ser. Y aquí nos damos la oportunidad de ser, de explorarnos, pero no desde el ser desbordante, sino sí desde el desborde, pero también desde el sumo cuidado y respeto. Y eso es algo que a mí en lo personal y en lo académico, confieso que me hacía mucha falta. Mucha falta. Yo hago una comparación, porque a veces es inevitable, pero hago una comparación de si yo hubiera tenido la oportunidad de aprender así como aprendo en esta certificación, creo que mi visión definitivamente habría sido otra, porque me habría atrevido incluso a hacer más preguntas, a abrir otros campos de exploración, pero también de sentirme más. Y qué dicha, y te lo quiero agradecer también, qué dicha ese espacio y esa oportunidad que nos das de aprender desde ese punto, desde donde no se trata de acertar siempre, sino de ir aprendiendo, de ir explorando sin temor a que te sienten o que te manden a callar, sino desde la escucha, ¿no? Y de ir reorientándonos y construyendo juntos, juntas, como varias veces lo decías en la clase, ¿no? Para poder expresar y para poder también explorar qué es lo que hay ahí y poder conocernos también desde esa mira respetuosa y de curiosidad, quiénes somos, qué estamos haciendo, qué estamos buscando, qué estamos experimentando, y cómo también, de alguna manera que a mí me conmueve mucho, cómo lo estamos viviendo todas y todos al mismo tiempo, pero desde otras frecuencias, desde otras miradas, desde otros contextos, desde otros países. Pero estamos ahí conectados, ¿no? En esa gran sabiduría universal, en esa conciencia infinita de poder ser también parte de este espacio donde escucho, donde comparto, donde discuto, pero no desde el querer tener la razón o no desde la competencia, sino desde la construcción auténtica. Y eso quiero, eso pretendo hacer. Y seguir obviamente en este espacio tan lindo que ha sido como una nueva familia, ¿no? Este es un linaje de aprendizaje, es un linaje funcional y que está sanando, ¿no? Así que nuevamente muy agradecida con vos y con todo lo que has hecho desde el amor, y me imagino que no ha sido sencillo para vos porque también pues trae muchos retos, ¿no? Trae muchos desafíos, pero lo has sabido llevar con tanto amor, con tanto sostén también, sostenida por tu propia red, por
por ese amor que te contiene desde tu familia, tus amigas, tus estudiantes que te queremos y que te admiramos un montón. Pero ha sido muy lindo, Clara, ha sido muy lindo que hayas recuperado tu propio poder y tu propio lugar en este mundo, en este plano, y que te hayas atrevido también con esa certeza, pero también desde el amor, a brindar este espacio. Y ha sido todo un camino muy lindo, muy... Qué hermoso. Y sí, todo tuyo para que lo lleves, lo expandas, ¿no? Que vayas generando ahí tu propio camino. Algo que tiene muy bonita la técnica es que nos permite encontrarnos muy rápidamente con la liberación de corazas, de las defensas que hemos armado por protección, y encontrarnos muy rápidamente con lo que de verdad somos, con esa vulnerabilidad también, con ese corazoncito abierto, con ese me estoy escuchando y estoy haciendo lo que puedo con esto, y esta es mi vida, estas son mis historias, mis memorias personales, transgeneracionales, colectivas. Nos hermana tanto. Yo siento que construimos entre todas y entre todos esto, ¿no? Es como que yo de alguna manera puse el cuerpo en el inicio y lo sigo poniendo, pero nos vamos como co-construyendo, porque nos vamos encontrando desde una hermandad que va más allá del nombre, va más allá de la técnica, va más allá, como despertar el potencial del ser humano, el sentir que tenemos como un tesoro dado los seres humanos, y que ha sido muy anulado, y que hay una fuerte corriente de anulación, y que, bueno, somos revolucionarios en ese sentido, pero nos vamos acompañando, ¿no? Vamos acompañando en este camino. Y claramente el contexto y la red se arma desde este lugar. Entonces es muy precioso porque nos reconocemos las unas en las otras, los unos en los otros, y nos acompañamos en el proceso de ahondar en nuestra propia historia, en nuestras propias memorias, en transformar lo que haga falta, en reconectarnos, en ver, somos testigos. Esto es hermosísimo, somos testigos de las transformaciones todo el tiempo de las compañeras y de los compañeros. Y eso da una alegría y un empoderamiento enorme, y es lo que luego transmitimos con las personas que acompañamos, con los grupos o con los lugares de enseñanza o lo que fuera. Transmitimos esto mismo, este conocimiento enraizado, esta sabiduría de que haciendo el propio trabajo, de que en un contexto amoroso podemos sanar, podemos atravesar distintos procesos y nos podemos reencontrar desde otros lugares, ¿no? Entonces hay mucho de esta vivencia que nos sostiene en nuestro proceso de crecimiento también, ¿no? Y coincido de que para transitar esta profesión lo más bellamente posible está buenísimo hacerlo en red. Como de alguna manera yo también fue como empezar a crear un contexto que a mí me hacía falta, ¿no? Como que a mí también me hacía falta, de que bueno, no estábamos a crearlo, claro. ¿Qué va a hacer? Va a haber que hacerlo, bueno, hagámoslo. Hagámoslo y que se expanda y que sea semillero para esto, para la formación de cada vez más contextos, desde el lugar de cada uno, desde su idiosincrasia, desde sus gustos, desde sus lugares, desde sus países. Pero desde esta hermandad, ¿no? Que me parece que es preciosa y que nos conecta claramente con lo que somos como seres humanos, y que también nos trae una y otra vez a la sensibilidad de darnos cuenta de que somos impermanentes en esta tierra. Que esto que traías me parece como súper importante, cómo nos ordena la vida el hecho de simplemente darnos cuenta de que todas vamos a morir, y de que todas las personas que conocemos van a morir, y que bueno, a veces nos hacemos dramas por cada cosa. Y me incluyo, ¿no? Como hay como una tendencia al olvido y a la anestesia de lo esencial, ¿no? Bueno, querida, es un gusto hablar con vos. Qué lindo, qué lindo. Ay, a mí también, me encanta, me encanta. Gracias por... Ha sido muy lindo. Yo de verdad quiero agradecerte mucho por estar, por ser, por ocupar tu espacio, ¿no? Por darle rienda suelta a ese maravilloso poder creador que tenés, que inspira. A mí me conmueve muchísimo y me inspira sobre todo, ¿no? Porque
desde cómo hablas al cuerpo, con el cuerpo, desde ese lugar donde nos invita a posicionarnos, ¿no? A decir, bueno, esta soy yo y tengo esta historia, pero también estoy creando otra historia y, y eso me parece hermoso, me parece muy lindo de compartir y quiero agradecerte mucho por eso también, por avanzar, por también reconocerte en tus días buenos, quizás los no tan buenos y ir y explorarlo, ¿no? Y darle lugar a esto y transformarlo desde ahí. Me parece tan auténtico lo que haces y que deseo desde mi corazón que se siga expandiendo y que siga llegando a más personas, que lo reciban también con mucho amor y con mucho respeto y que puedan también ser más adelante semilleros de, de esta misión tan linda que traes. Gracias, Su. Gracias por ser parte, gracias por hermanarnos y gracias por conocernos cada vez más. Es una alegría inmensa. Gracias y gracias por este encuentro y gracias a todas. Gracias, Clary. Quienes nos han escuchado. Mucho amor, sus caminos y bueno, seguimos. Abrazo inmenso. Gracias, querida. Lindo día. Nos vemos. Gracias. Y si lo que escuchaste hasta aquí te inspira, te convoca, te invito a que recorras nuestra página web. Allí, si sos psicóloga, psicólogo, terapeuta, profesional de la salud y te está interesando el método HERT, vas a poder agendar una asesoría personalizada para ampliar los conocimientos de qué se trata este método y también para que podamos ver en qué situación estás, como para ver si podemos acompañarte en este proceso tan profundo de transformación personal y profesional. Además, si aún no estás en nuestra comunidad gratuita de terapeutas de WhatsApp, te invito a que formes parte. Allí compartimos material, abrimos la comunidad con determinadas preguntas y se vuelve algo como muy bonito y muy nutritivo. Te mando un beso grande, nos estamos viendo. Mucho amor en tu camino.